Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente la mayoría lo conozca, es Joaquín Correa, futbolista que ha vestido en numerosas oportunidades la camiseta de la selección argentina, se convierta en refuerzo de River de cara al siguiente mercado de pases. El atacante argentino está en la búsqueda de definir su futuro en este receso, teniendo en cuenta que hay un par de cuestiones contractuales y económicas que tiene que analizar y resolver. De esta manera, sabiendo de la calidad del jugador y también que River necesita una figura ofensiva en este periodo de transferencias porque sí o sí necesita una alternativa más en la zona de ataque, el nombre de Correa gusta en la dirigencia, en la secretaría técnica y obviamente también en el cuerpo técnico. Después habrá que evaluar qué tanta posibilidad cierta hay de que venga. Por lo pronto su pase pertenece al Inter y en definitiva chances concretas hay. También es cierto que va a depender mucho de las ganas que tenga el jugador de regresar al fútbol argentino y de las distintas ofertas que puedan llegar a aparecerle de otros conjuntos de Europa. Por lo pronto, el periodo de transferencias en Argentina ya arrancó, comenzó este 1 de junio y abarcará por casi 3 meses, aunque hay que recordar que para principios de julio el elenco de Martín de Michelis arranca la pretemporada y quiere que los refuerzos ya estén para esas fechas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo todo en contexto. Joaquín Correa tiene 29 años, cumplirá 30 ahora en el mes de agosto. Está en una edad justa no solo para volver al fútbol argentino, sino también está en esa edad de la clase de delantero que estaría buscando River. Y hago hincapié en esto porque el millonario está buscando un atacante de jerarquía que tenga experiencia, porque por lo pronto si vos tenés que traer un refuerzo para ganar la Copa Libertadores, muy difícilmente, salvo que sea una figura mundial, contrates un jugador de 20-21 años. Lo más probable es que este futbolista ya de por sí tenga una edad avanzada. Si nos basamos en esos puntos, Joaquín Correa es un jugador que reúne todas esas características. Si además a eso le sumamos que el jugador en cuestión puede jugar como delantero centro y también como segunda punta, es decir, puede compenetrarse con absolutamente todos los atacantes que River tiene en el plantel, puede formar pareja con Borja, con Colidio, con Solari, con absolutamente todos, la realidad es que las condiciones están totalmente justas como para que Correa pueda ser ese futbolista que pueda sumarse a River a mitad de año. Por lo pronto, hay que saber que hay que hacer una negociación para que esto pueda suceder. No hay ninguna manera de que el jugador pueda venir gratis con el pase en su poder porque todavía tiene contrato con el Inter de Milán de Italia, que es el dueño de su ficha. ¿Por qué en pantalla lo están viendo con la camiseta del Olympique de Marsella? Porque jugó allí a préstamo cedido por una temporada, teniendo en cuenta que el entrenador del Inter, Inzaghi, no lo iba a tener en cuenta por lo menos para el transcurso de esta 2023-2024. Generalmente al director técnico del Inter le suelen pasar estas cuestiones de que tiene a veces en cuenta algún jugador, después durante una temporada decide mandarlo a préstamo para que tenga rodaje y posteriormente vuelve a tenerlo en cuenta. Durante estos días, de hecho, va a haber una reunión importante entre el representante de Correa y los directivos del Inter para saber en definitiva qué es lo que va a ser de su futuro. Su contrato con el conjunto italiano termina dentro de un año y por eso mismo sí o sí tienen que definir qué es lo que va a pasar con él. Correa, en principio, por su edad, 29 años, próximo a cumplir 30, todavía cree que tiene 2 temporadas más, por poner un número, porque pueden ser 1 o 3 también, en el fútbol europeo. Cree que todavía tiene ese nivel como para poder destacarse nuevamente e inclusive regresar a la selección argentina. Hay que tener en cuenta que Correa no deja de ser un futbolista más que interesante por sus características y virtudes, y es por eso que River lo tiene seriamente en carpeta y como una alternativa muy potable. Después, es verdad que difícilmente River pueda avanzar en relación a contratar o no al jugador si es que el propio futbolista no quiere volver a la Argentina. En ese caso, y poco podrá hacer River. La realidad es que tendrá que quedarse de brazos cruzados en cuanto a la negociación por Correa e ir a buscar urgentemente a otro delantero. También es verdad que Correa no se parece tanto a los atacantes que River fue a buscar en el mes de enero. El millonario fue en búsqueda primero de Alario, no vino por cuestiones físicas. Después por Borré, decidió irse a jugar al Inter de Porto Alegre. Posteriormente por José Manuel López, decidió el Palmeiras declararlo intransferible y por último Luciano Rodríguez, el número que pedía
pedía el Liverpool de Uruguay era imposible de pagar, o por lo menos River no estaba dispuesto a hacer esa gran inversión de dinero. Por lo que hoy por hoy River está en búsqueda de ese jugador, no sé si para romper el mercado, porque tampoco sé si Correa es esa clase de jugador. No deja de ser un futbolista más que interesante y que puede acoplarse rápidamente a River, pero aún así hay que ver en definitiva si por su actualidad es ese futbolista que uno iría a buscar para intentar ganar la Copa Libertadores. Si nos basamos ahora en la situación económica y contractual de Correa en el Inter de Milán, yo creo que este también es un punto por el cual River está interesado en el jugador. Más allá de todas sus características y virtudes dentro del campo de juego, al saber que le queda un año de vínculo con el Inter, porque su contrato termina el 30 de junio del 2025, los dirigentes de River saben perfectamente que Correa tiene que o renovar y prolongar su estadía en el Inter, es decir, renovar su contrato, o en definitiva ser transferido en este mercado de pases como para que al conjunto italiano le quede un beneficio económico. Caso contrario, a partir del 1 de enero del 2025, Correa podrá firmar, por reglamento FIFA, un precontrato para irse libre con el pase en su poder a cualquier equipo del mundo. Viene de jugar un año cedido en el Olympique de Marsella de Francia. Tenía una opción de compra cuyo número no se conoce, pero en definitiva uno supone que es una cifra que el conjunto francés no estaba dispuesto a pagar por un futbolista que no ha tenido un rendimiento correcto, o por lo menos el adecuado, y además también hay que destacar que como el Marsella no juega competición continental en la siguiente temporada, tienen que reducir notoriamente su presupuesto, y hacer uso de una opción por un jugador que no ha jugado tanto verdaderamente podría perjudicarlos en ese sentido. Por eso el futbolista regresará al Inter luego de su préstamo por el fútbol francés. En la reunión entre el agente deportivo del delantero y los dirigentes del Inter se van a plantear cuál es el deseo propio del jugador en primera instancia, porque de esa manera podrán analizar todas las ofertas correspondientes. Más allá de que Correa no haya jugado mucho, no se imaginan que no aparezca ninguna propuesta potable. Creen que algo del fútbol italiano aparecerá. El propio jugador en la Lazio de Italia tuvo en su momento un enorme rendimiento, aunque no sabemos si en definitiva le puede llegar a aparecer nuevamente una oportunidad allí. Si ya vino a buscarlo un equipo de media tabla para arriba francesa como el Olympique de Marsella, puede también venir a buscarlo un equipo de esas características de España, de Alemania, o algún club que en definitiva esté interesado en contar con un delantero que no ha jugado tanto pero que puede ser un muy buen suplente en cuanto al sector ofensivo hablamos. Por eso mismo desde River saben perfectamente que pueden avanzar en lo que respecta a hablar con el Inter más que hoy por hoy con el jugador. Acá lo que le juega en contra a River es que el mercado europeo termina el 31 de agosto. Es cierto que el argentino también finaliza en esas fechas, pero por lo pronto, como dije, el más grande tiene que tener los refuerzos al inicio de la pretemporada en el mes de julio, no puede esperar tanto. Y la realidad es que si Correa tiene la idea de seguir en Europa, puede aguardar propuestas hasta finales del octavo mes de este año, y River parece entonces inclusive ya habrá disputado los octavos de final de la Copa Libertadores, y no es la idea a la hora de contratar jugadores, sobre todo en este momento donde River sabe perfectamente que si no hace un buen mercado de pases, una Copa Libertadores que no sé si parece sencilla, pero por lo pronto no hay ningún equipo que meta verdaderamente miedo, si hace un buen mercado puede convertirse en uno de los grandes candidatos, y si no, lamentablemente será un fracaso y una gran decepción. Joaquín Correa, como dije, no sé si es ese futbolista que uno traería para decir con este ganamos la Copa, pero por lo pronto no deja de ser un atacante más que interesante como para tener una alternativa más en el sector ofensivo, pero River no puede esperarlo hasta el mes de agosto. Si las cuestiones no se definen entre finales de junio y principios de julio, el millonario debería apuntar para otro lado. Hay que tener en cuenta, y esto no es menos importante, que en su momento el Inter le pagó a la Lazio a mediados del 2022 alrededor de 30 millones de euros para hacerse con los servicios de Correa. Primero, es cierto, estuvo una temporada a préstamo, pero después, cuando ya vieron que rindió con suma eficiencia, verdaderamente terminaron adquiriéndolo para que pudiera jugar allí, y quedaron conformes luego de una primera temporada. Después, en la segunda, como dije, el entrenador Simone Inzaghi tiene algunos altibajos en relación a futbolistas que decide mandar a préstamo, que después decide tener en cuenta, pero es algo totalmente lógico y cada director técnico debe tener su propia visión al respecto.
Si nos guiamos por los números concretos, en el Inter de Milán convirtió 10 goles y dio 5 asistencias en 77 partidos en 2 temporadas. Quizás no participó tanto de cara a portería, pero en definitiva jugó bastante. En la Lazio anteriormente había jugado 117 encuentros, marcando 30 goles y dando 18 asistencias. Ahí había tenido una participación muchísimo más activa, mientras que este último año en el Olympique de Marsella jugó 19 encuentros, muchos de ellos ingresando desde el banco de suplentes. De hecho, para que se hagan una idea, nunca completó los 90 minutos de un partido. En algunas oportunidades ingresó desde el banco y en otras fue titular, pero nunca estuvo los 90 minutos, el tiempo completo de un partido dentro del terreno de juego. Lo que sí es para destacar es que ha jugado tanto en la posición de extremo por izquierda como también en la de delantero centro y en la de media punta, es decir, es utilizado en todos los lugares de la cancha y es por eso que para River también sería un futbolista bastante interesante para reforzar la plantilla. No es un atacante con gol, eso hay que tenerlo en cuenta, y esto también lo diferencia, por eso dije que es un jugador distinto de los delanteros que River fue a buscar en el mercado de pases de enero. Por eso mismo me parece que en primera instancia lo de Joaquín Correa para River surgió más que nada porque las dirigencias de ambos equipos, tanto la del Millonario como la del equipo italiano, tienen buena relación. Después de lo que fue a mediados del año pasado, las charlas que tuvieron por Facundo Colidio, donde el Inter le puso un precio y una forma de pago que tenía que poner un equipo para adquirirlo, y River las guió verdaderamente a rajatabla. Hizo todo lo que el conjunto italiano pidió y por eso Colidio terminó convirtiéndose en refuerzo de River. Por eso mismo, en el más grande ven posibilidades también de que las negociaciones puedan ser sencillas y fáciles, no en cuanto al dinero a poner, porque de eso todavía no he hablado, ahora voy a estar mencionando cuánto dinero tendría que poner River, pero sí en lo que respecta a las posibilidades de charlar en definitiva con el Inter y que el conjunto de Italia, en caso de querer transferir sí o sí a Correa y que no haya una renovación de contrato, no va a tener inconvenientes en hacerlo con un equipo del fútbol argentino. Esto es de lo que estoy puntualmente hablando. Y después, justamente la otra razón por la cual River se fijó en Correa es porque el dinero que habría que poner no es tan grande y la inversión que habría que realizar por el futbolista no es tan importante si la comparamos, por ejemplo, lo que tenía que hacer River para contratar a Luciano Rodríguez, 15 millones de dólares por el 70% del pase. Y si bien es un jugador con muchísimo más futuro porque tan solo tiene 20 años, la realidad es que River está en búsqueda quizás también de otra cosa. No sé si Correa debería ser el indicado, mi opinión la voy a dar al final del video, pero por lo pronto interesa y mucho, y el hecho de que el Inter esté dispuesto a negociarlo le abre las puertas a jugar en el más grande. En cuanto al dinero que tendría que poner River, uno supone que poniendo algo similar a lo que pagó el año pasado por Colidio podría sacar a Correa. Es cierto que el contrato del jugador será bastante más oneroso teniendo en cuenta que el delantero venía de jugar en el fútbol francés y ahora estaría volviendo al italiano, mientras que Colidio estaba jugando en Tigre, algo totalmente distinto, pero aún así River en cuanto a lo contractual no debería tener ningún inconveniente en ponerle un precio a Correa en ese sentido. En cuanto a lo que respecta a la selección argentina, es un jugador que en su momento ha formado parte de el combinado nacional dirigido por Scaloni. Está claro que hoy su ciclo parece estar, no sé si totalmente terminado, pero sí cortado. Su último duelo fue el 16 de noviembre del 2022, a días de comenzar el Mundial de Qatar. Para ese entonces, Argentina derrotó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos. Correa fue titular, marcó un gol, jugó 45 minutos, pero lamentablemente no estaba bien físicamente, por lo que tuvo Scaloni que dejarlo afuera de la Copa del Mundo. Después de eso no volvió a ser convocado. Siempre ha sido un futbolista interesante en ese sentido, porque por ejemplo hubo 3 partidos en la Copa América 2021 en la cual Argentina salió campeón, de cara a lo que fue las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, además de convertir el tanto, por ejemplo, que le dio el triunfo a la selección argentina en Bolivia por 2-1, también le marcó un gol a Venezuela en el triunfo por 3-1 en condición de visitante, y jugó bastantes cotejos como titular. Estuvo desde el arranque en el duelo contra Paraguay, en Asunción, contra Uruguay,
en condición de visitante ingresó en el entretiempo y también formó parte de 6 encuentros más. Esto quiere decir que era un futbolista habitual para Lionel Scaloni. De hecho, estuvo disponible en 27 partidos, fue titular, es verdad, en tan solo 8 de ellos. Después ingresó desde el banco de suplentes en los cotejos restantes y estuvo también en 8 oportunidades sentado entre los relevos sin ingresar. Era un número puesto en el Mundial de Qatar. La lesión lo dejó marginado y obviamente después, con los primeros 6 meses que tuvo el año pasado en el Inter y con esta última temporada en Olympique de Marsella, su rendimiento no ha vuelto a ser el que solía como para volver a ser convocado, sabiendo además que Scaloni está pensando en una reestructuración luego de la Copa América 2024, salvo un nivel sensacional en el equipo que juegue la próxima temporada, difícilmente Correa vuelva a vestir la camiseta del combinado nacional. ¿Hay que descartarlo al 100%? Claramente que no, pero en definitiva veo muy complicado que eso suceda. River inclusive podría llegar a abrirle las puertas para que pueda llegar a pasar eso, porque Scaloni se fija mucho en el nivel de los futbolistas del fútbol argentino, más allá de que solamente Franco Armani esté convocado en esta nómina para jugar el certamen continental que se va a llevar a cabo a partir del 20 de junio en los Estados Unidos. Sin embargo, siempre ha estado siguiendo de cerca a los jugadores de River y de cara a lo que va a ser el Mundial 2026, Correa va a tener tan solo 31 años, cumpliendo 32 en agosto después del Mundial. Es decir, tiene edad todavía como para jugar una Copa del Mundo más, pero deberá elegir muy bien cuál será su próximo destino. River, como dije, le abriría las puertas siempre y cuando el futbolista quiere volver. Caso contrario, claro está, los dirigentes deberán negociar por otro atacante. En Argentina, por si alguien no se acuerda, Correa vistió la camiseta de Estudiantes de La Plata. Está ligado a la institución pincha, más allá de que obviamente si viniera River porque el más grande le compra el pase, no sería lo mismo, por ejemplo, así se pone la casaca del conjunto de Núñez viniendo libre con el pase en su poder. En el elenco platense jugó 63 partidos marcando 6 goles y dando 6 asistencias. Era muy joven por aquel entonces, formó parte por ejemplo de aquel Estudiantes que disputó la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana en el año 2014, certamen que terminaría ganando el conjunto de Marcelo Gallardo. River vencería al Pincha 2-1 en el Estadio Único de La Plata y posteriormente ganaría 3-2 en el Monumental. Correa era parte de esa plantilla. Después no ha tenido quizás grandes triunfos en su carrera, pero en definitiva en Estudiantes logró dejar un buen recuerdo también por el dinero que pusieron. $10 millones le terminaron quedando al conjunto de La Plata por transferir a uno de sus futbolistas más jóvenes y uno de los mejores proyectos juveniles que en ese entonces había en el fútbol argentino y que después, como todos sabemos, terminó jugando en la selección porque cuando estuvo en la Lazio verdaderamente tuvo un rendimiento preponderante. Y repito una vez más lo que mencioné ya un par de veces en este video: el hecho de que sea un futbolista polifuncional en el ataque suma bastantes puntos, porque si River puede complementarlo con cualquiera de los delanteros que hoy por hoy tiene en el plantel, puede servir para bastantes circunstancias en distintos momentos de diferentes partidos y sobre todo en los cotejos de Copa Libertadores, donde necesitas muchos jugadores de experiencia. Correa puede verdaderamente ser determinante. Es cierto que a nivel internacional en el fútbol sudamericano tampoco es que tiene tanto recorrido, pero en definitiva no deja de ser un jugador que ya ha cursado bastantes cotejos de importante magnitud y por eso mismo me parece que River quizás apunta bien en el sentido de traer un delantero que pueda ser complemento de la actual plantilla, pero repito también una vez más lo que dije, no sabemos si Correa sería el atacante para romper el mercado de pases. Es un jugador que se siente, como dije, identificado por Estudiantes, pero tampoco me parece que el hincha del conjunto platense le haga la cruz y en definitiva se convierte en nuevo jugador de River. Me parece que es una posibilidad concreta, pero también repito lo que dije durante el video. El jugador todavía no ha dado verdaderamente indicios claros de querer regresar al fútbol argentino. Lo más probable es que esto pueda llegar a suceder
pero en definitiva dependerá de cómo avance el mercado europeo. No creo que al jugador le falten ofertas para poder ponerse alguna camiseta de algún conjunto de mediana tabla del viejo continente, y ahí River no podría competir más que nada por el deseo del jugador, porque económicamente hoy el millonario está bastante bien, quizás no para ofrecerle un super contrato, pero con algunos equipos de Europa puede competir tranquilamente. Y además el número que pediría el Inter, como dije, alrededor de 5 millones de euros, no sería una suma verdaderamente elevada como para que River no pudiera pagar. Hay que tener en cuenta que si Correa viene y es refuerzo de River, dudo mucho que se traiga otro atacante, a menos de que alguno de los que hoy forma parte del plantel de River, alguno de los delanteros, se vaya transferido en el presente periodo de transferencias, que también, repito una vez más, comenzó este 1 de junio. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión al respecto, yo creo que Joaquín Correa no debería ser el delantero elegido como prioridad para ser refuerzo de River en este mercado. Es cierto que quizás el abanico de posibilidades no sea tan extenso, porque ¿cuántos nombres puede haber que convenzan al 100% al hincha de River? Verdaderamente muy pocos. La realidad es que el atacante que llegue, si quiere ser titular, ocupando el lugar de Borja, y eso es bastante complicado, porque el nivel del colombiano este año ha sido, no sé si perfecto, pero muy bueno, y por eso mismo River hoy está tratando de buscar complementos. Joaquín Correa es un jugador que ha formado mucho tiempo parte de la selección argentina, desde el 2017 al 2022, 5 temporadas, estando con el combinado nacional, por lo que no deja de ser un nombre bastante interesante, y que cuando obviamente surgió esta noticia, muchos medios hablaron de la posibilidad de que esto pueda finalmente suceder. Pero también hay que tener en cuenta que si el jugador está dudando en lo que respecta a su deseo de volver a la Argentina y ponerse la camiseta de River, yo no haría tanto esfuerzo por contratarlo. River no puede esperar tanto, necesita que las incorporaciones lleguen lo antes posible, y la realidad es que la prioridad debería ser traer un delantero de suma jerarquía que quiera ponerse el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.